Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a Quillotanísimo, Lugares con Historia. Como su nombre lo dice, este proyecto busca visibilizar y dar a conocer un montón de historias de los lugares que compartimos con los vecinos que tenemos en nuestra comuna. En el episodio de hoy, nuestro protagonista es el Cerro Mayaca. Nuestro glorioso Cerro Mayaca es un lugar que alberga infinidades de historias y muchas de ellas previas a la llegada de los incas y también de los españoles. Pero hay siempre un interrogante: ¿qué es lo que realmente significa el nombre del Cerro Mayaca? ¿O de dónde viene? Según el libro Los orígenes de Quillota de Carlos Keller, la palabra Mayaca está compuesta y deriva del quechua, de las palabras muya, que significa huerto, y ca, alrededor. Por lo tanto, Mayaca sería cerro rodeado de huertos, lo que hace bastante interesante la habitabilidad de nuestro Valle de Quillota. De hecho, en el mismo libro se menciona que Quillota proviene del quechua quillu, angosto, y ta, risueño o alegre. Saque sus conclusiones. El Cerro Mayaca se ubica en el centro de la ciudad de Quillota. Una de las características relevantes de este sitio es que cuenta con una habitabilidad más o menos alrededor de 5.000 habitantes que tienen un sentido de pertenencia con el territorio maravilloso. Otra de las características que tiene este Cerro Mayaca es que posee el cementerio más antiguo ya a nivel nacional. Y también sabrosas leyendas de este sitio, como por ejemplo este lugar donde estamos ahora, bajo los pies de la Virgen del Cerro, que disfruta de una maravillosa vista. Díganme si no me equivoco, si la vista desde este lugar no es maravillosa. En el año 1940 se resuelve la instalación de una imagen de la Inmaculada de la Concepción en lo alto del Cerro Mayaca, como recuerdo de la celebración del Consejo Eucarístico organizado por la Diócesis de Valparaíso ese mismo año en nuestra comuna. 8 años después, el 15 de agosto, se inaugura en la cima del cerro un santuario y una gran imagen de la Virgen, que es bendecida por el obispo Rafael Lira Infante. El arquitecto de la obra es Carlos Goning. La estructura tiene un pedestal de 4,5 metros y la imagen de la Virgen mide 3,40 metros. Además, tiene una base subterránea de 4 metros de profundidad. Eso se coloca para la estabilidad de la estructura. Esta información se encuentra en el libro Historia Administrativa y Urbana de Quillota, 1810-1996, del investigador Pablo Montero. También existe una versión más mitológica sobre la llegada de la Virgen al cerro. Algunas familias comentaban de que antes de que se instalara la estatua, entre las casas que ya se iban ubicando en algunas laderas de la colina, muchas veces se escuchaba pasar un carruaje, que decían que andaba con caballos negros y sin jinete. Las madres hacían que sus hijos no salieran a jugar de noche, diciéndoles que quien avanzaba por ahí era el diablo. Se cuenta que cuando se terminó de instalar la Virgen, ese carruaje nunca más se escuchó. Es posible encontrar las estaciones del Vía Crucis en el camino que tiene como final la misma estatua de la Virgen del Cerro. Las leyendas sobre imágenes religiosas instaladas para alejar al diablo son parte de los cuentos que heredamos de nuestros antepasados. En otros episodios te contaremos más historias sobre eso.
Además del hito de la Virgen y de otros lugares relevantes dentro del Cerro Mayaca, es importante también mencionar a su población y de cómo se fue dando la ocupación de sus laderas y todos los procesos administrativos que se han llevado a cabo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cerro. En 1947, el alcalde René Rubio da impulso al proyecto de construcción de la población municipal por calle Molinare, coincidiendo con la ocupación de diferentes sectores del cerro que, después de décadas de proyectos administrativos y el esfuerzo de los pobladores, ha dado como resultado un territorio con características propias. El proceso abarca desde el año 47 a la entrega de la población Molinare con edificios con 144 departamentos en 1995. Con episodios como la ayuda de militares del desaparecido Regimiento de Ingenieros de Quillota, que en 1948 nivelaron caminos del cerro para poder llegar hasta la cima, la habilitación de la conexión eléctrica y de agua potable que demoró décadas en instalarse. El trabajo que las familias realizaban incluía adaptar el suelo para colocar los cimientos de sus construcciones y en un principio abastecerse de agua con baldes que traían desde la bajada del cerro por el río Aconcagua. Una tarea cotidiana de mucho esfuerzo que se prolongó por décadas. En los últimos años, la urbanización del cerro ha mejorado sus servicios y colaborado con los muros de contención para lluvias, disminuyendo el riesgo de derrumbes. A medida que se formaban las calles y pasajes entre las viviendas levantadas por los propios pobladores, el bautizo de estas no estaba exento de polémicas. Por ejemplo, el año 1951, los habitantes del cerro propusieron a la alcaldía bautizar una calle en honor al expresidente José Balmaceda, pero la solicitud fue rechazada. La municipalidad acordó bautizarla como Piloto Pardo, uno de los héroes de la Marina Nacional, provocando una disputa que duró varios meses hasta que la decisión fue corregida. Si te interesa saber sobre esta y otras historias acerca de los nombres de las calles de Quillota, te recomendamos conseguir el libro Quillota, sus calles en la historia, de don Luis Eduardo Ibarra. El sector del Matadero es otro lugar con bastante historia de acá del Cerro Mayaca. En 1875 se inicia el funcionamiento del matadero del Cerro Mayaca. Se construye gracias a Isidro Ovalle, ex gobernador y dueño de la hacienda de Rautén. Como las instalaciones eran muy precarias, muchas veces fue clausurado por autoridades sanitarias. Era una especie de matadero provisorio, pero que terminó perdurando en el tiempo. Un tránsito característico en el sector del matadero fue la llegada de animales desde que empezó a funcionar el tren de transporte y pasajeros. En la estación de trenes de Quillota se realizaba la descarga de bovinos, chanchos y gallinas. Se trasladaban hasta la calle Sargento Aldea, calle Ignacio Serrano, continuando hacia el poniente hasta Molinare y de ahí a los predios del matadero en la actual entrada de la población Aconcagua Norte. Según nos cuentan los testimonios de la vecina Rudy Borges, el poblamiento del cerro se debió a la instalación del matadero en este sector. Los dueños de los terrenos colindantes al matadero comenzaron a construir viviendas de material ligero que posteriormente arrendaban a los matarifes que venían desde otras ciudades a trabajar en el matadero. Esto más o menos alrededor del año 1900, ya que el matadero se instala en este sector alrededor de 1895. Poco a poco las casas comenzaron a multiplicarse en el sector, armando una completa ruta desde el sector nororiente hasta la punta. El sector de Aconcagua Norte es el primero en habitarse en el Cerro Mayaca. Rudy, como heredera de los primeros habitantes del Cerro Mayaca, nos relata cómo los niños y las mujeres debían ir a buscar agua al río para abastecer sus hogares, y además de cuando llega por primera vez el servicio eléctrico a este sector. Ella recuerda en su casa una ampolleta apagada y la incertidumbre de todos sus hermanos y tal vez de toda la comunidad del cerro cuando encienden por primera vez y conectan el servicio eléctrico a toda la comunidad. Un estruendoso grito de parte de todos los vecinos, al igual que cuando Chile mete un gol. Esperamos que la información entregada en este nuevo capítulo sea de tu interés y si quieres conocer aún más acerca de la historia de Quillota,
Te invitamos a acercarte al Museo Histórico Arqueológico de Quillota o la Biblioteca Pública Melvin Jones, ambos ubicados en San Martín 336, o visitar el sitio web quillotaenlahistoria.blogspot.com.